En nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Secretaria, cuenta, por favor. Gracias, presidente. Con fecha 2 de agosto ingresaron a esta comisión 2 proyectos de ley en primer trámite constitucional iniciados en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República. Uno, para la protección de la infraestructura crítica del país, que es el que se encuentra en tabla en el día de hoy, y otro que regula la facultad de resguardo de áreas de las zonas fronterizas. Respecto del primer proyecto de la infraestructura crítica, el día 8 de agosto el Ejecutivo hizo presente la urgencia calificándola de simple. Respecto de los oficios recibidos, el 11 de agosto se recibió un oficio del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, en el cual remite los antecedentes solicitados por oficio de esta comisión acerca de los antecedentes que justificaron la aprobación del Consejo de Monumentos Nacionales a la declaración como monumento histórico del Regimiento de Infantería número 23 de Copiapó. Son numerosos antecedentes que vienen en archivos, presidente, así que si usted así lo dispone, lo vamos a enviar, incluye el acta también que se pidió, lo vamos a enviar a los correos, a sus respectivos correos electrónicos. Muy bien, señora secretaria, enviar a los respectivos correos electrónicos a las senadoras y senadores integrantes de la comisión. También se recibió una solicitud que realizó la comisión relativo a informar los establecimientos especializados para la práctica de armas de fuego autorizados en el país, desagregado por regiones y comunas. Y a este respecto también se envió en una planilla Excel la información solicitada, presidente, así que al igual que en el caso anterior, si usted lo dispone, también lo vamos a enviar a sus correos electrónicos. Ahí está individualizado los clubes de tiro tal como se solicitó por regiones y comunas. Muy bien, señora secretaria, enviar a los senadoras y senadores de la comisión a sus correos electrónicos ya registrados. Sí. Y finalmente hay una solicitud. En una sesión pasada dimos cuenta de un informe que se le había solicitado a la Biblioteca del Congreso Nacional relativo a las, para no equivocarme, a la investigación de los accidentes aéreos, y la señora, la mamá del joven Tomás Gutiérrez, que fue recibido por esta comisión, está solicitando que se le envíe una copia de dicho informe. Si así lo dispone, presidente, también lo enviaríamos. Por supuesto, ese es un informe público de nuestra biblioteca, el cual le haremos llegar a ella personalmente. Pero también solicito el acuerdo de la comisión para todos estos antecedentes que hemos recabado, hacérselo llegar a la señora ministra de Defensa Nacional con una carta nuestra exponiéndole la situación que nace de esta audiencia y posterior estudio hecho por la biblioteca, para que la ministra de Defensa Nacional tenga los antecedentes y pueda ella resolver, dado que no es algo que podamos nosotros hacer con mociones parlamentarias. Y al mismo tiempo proponerles después poder tener un proyecto de acuerdo al respecto. Pero por lo pronto, enviar oficialmente los antecedentes al Ministerio de Defensa. Si están de acuerdo la senadora y los senadores presentes, lo haríamos. Muy bien, se acuerda y se envía la carta. Muchas gracias, señora secretaria. Solo señalar, ayer tuvimos una comisión conjunta, entre la Comisión de Defensa, Relaciones Exteriores y Ciencias para ver el Programa Espacial Nacional. Es intención de Defensa avanzar junto con la ministra de Defensa y los comandantes en jefe en la área de investigación y desarrollo de las Fuerzas Armadas que puede contribuir al desarrollo del país. Así que si están de acuerdo ustedes, podríamos fijar una fecha para invitar con posterioridad a la ministra de Defensa y los comandantes en jefe. Muy bien, ¿se acuerda? Damos inicio a el proyecto. Sí, varios. Se ofrece la palabra. Senador Cruz Coque. Solo llamar la atención de esta Comisión de Defensa respecto de un acuerdo en materia de defensa que habría sido firmado el jueves 21 de julio entre los gobiernos de Irán y de Bolivia. Entiendo que es un acuerdo en materia de defensa. No sé si tenemos alguna información y si el gobierno chileno ha tenido alguna información respecto de qué podría tratarse, porque este es un acuerdo que se firmó entre el ministro de Defensa, señor Movillo, ¿verdad?, de Bolivia, y el
el ministro de Defensa iraní, señor Reza Ashtiani. Y me parece que es importante que al menos esta comisión tenga algo de información respecto de qué se trata, si esa información es pública. Entiendo que no, por lo que ha señalado la prensa, pero me parece que es un tema del cual al menos nosotros debiéramos ocuparnos. Muchas gracias, senador Cuscoque. Efectivamente, es una noticia de prensa. La Cancillería en su momento informó que iba a solicitar más antecedentes. Si les parece, solicitaremos por escrito a la Cancillería se nos informe si ha recabado los antecedentes que ha señalado. Perfecto. Muy bien, ¿se acuerda? Damos inicio a la discusión del proyecto de ley iniciado por mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República para la protección de la infraestructura crítica del país. Este es uno de los compromisos que hay posterior a la reforma constitucional. Damos la más cordial bienvenida a la ministra del Interior y Seguridad Pública, la ministra señora Carolina Toá, acompañada de sus asesores legislativos, señora María de los Ángeles Fernández y Alejandro Urquiza. No sé si María de los Ángeles ya está a punto de está a punto. Bueno, le deseamos lo mejor a ella. Pero está aquí mismo. Muy bien, le deseamos lo mejor a ella. Señora ministra, dado que tenemos que cumplir los plazos, posteriormente tenemos una sesión unida de seguridad y defensa, ofrecerle la palabra para que pueda exponer el proyecto. Muchas gracias. Gracias, presidente. Bueno, entiendo que la sesión hoy día nos va a permitir presentar el proyecto, después podremos entrar más en detalle, pero quisiera darles un panorama general para que vayamos introduciéndonos en el debate de este proyecto. No está corriendo. No corre acá, pero no corre allá. Ahí corrió. Espérame que tengo que mover esto porque si no, no veo. No se mueve. ¿Alguien puede mover el cosito? Porque a mí no se me mueve. El monito chico. Bueno, este proyecto tiene origen en la reforma constitucional que permitió la protección de la infraestructura crítica y también la protección de las fronteras. Reforma que se, originó en una moción parlamentaria impulsado por usted, presidente, más la senadora Aravena, el ex senador Elizalde, el senador Quintana y la senadora Rincón. Esa reforma fue indicada por el Ejecutivo y fue en definitiva la que se aprobó durante el verano y publicada en febrero fue. Se hizo su implementación inmediata. Esa reforma contenía, por una parte, no sé qué pasa aquí ahora. Pero se me mete ahí ese mono. Sí, pero ¿por qué se mete ese mono? Bueno, incluía por una parte la incorporación de un articulado que desarrolla, una facultad de pedir auxilio a la fuerza pública, a las Fuerzas Armadas para proteger la infraestructura crítica por parte del Presidente de la República y también para proteger las fronteras. A su vez tenía un artículo transitorio que establecía que en un plazo de 6 meses se debía presentar la ley que, hace efectiva los lineamientos generales de esta reforma constitucional, tanto en materia de infraestructura crítica como de protección de fronteras. Son 2 leyes que van a tramitarse de manera paralela. Y por otra parte, ese artículo transitorio también habilitaba que se empezara a aplicar la normativa respecto de protección de frontera a través de la dictación de un decreto con fuerza de ley, cosa que se hizo durante el mes de febrero y en virtud de eso es que se desplegó. ¿Cómo puedo sacar esta cosa aquí? Uf, Dios mío. Ya. Que sacar el monito, si no lo veo. Hay que agrandarlo, si no lo ve nadie. Perfecto, Ya. ¿Cuál es el objetivo del proyecto? En primer lugar, aquí se tiene que definir qué es la infraestructura crítica. Este es un concepto nuevo que no está en nuestra legislación y tenemos que, establecer los lineamientos para definir qué lo es y qué no. En segundo lugar, se crean instrumentos para la planificación y gestión
de protección de la infraestructura crítica, instrumentos en general, y en particular se establecen obligaciones para los operadores públicos y privados que están a cargo directamente de la gestión de la infraestructura pública, o sea, crítica, perdón. Y por último, se establecen las atribuciones y deberes de las Fuerzas Armadas cuando se haga un despliegue en virtud de esta nueva facultad del Presidente de la República que se creó a través de la reforma constitucional. Los contenidos del proyecto se distribuyen en 4 grandes temas: instrumentos de gestión y planificación, obligaciones de los operadores, infracciones y sanciones y atribuciones y deberes de las Fuerzas Armadas. Y voy a hacer una pasada muy general sobre cada una de estas temáticas. En primer lugar, los instrumentos de gestión y planificación. Lo que tiene esto es un listado de sectores y subsectores estratégicos. Se establecen áreas diferenciadas de la actividad que puede ser laboral, económica, productiva, que proporcionan servicios esenciales o necesarios para mantener las funciones sociales y el funcionamiento de la población. Los criterios con que se define esta infraestructura son de 2 tipos: criticidad e impacto, ¿no? La combinación de estos 2 factores es lo que hace que una infraestructura sea crítica. ¿Qué son los criterios de criticidad? En primer lugar, lo que afecta a la seguridad, la capacidad de resiliencia, la vulnerabilidad y la interdependencia. Y los criterios de impacto se refieren a la cantidad de personas afectadas, el impacto económico, el impacto operativo, el impacto en la reputación del Estado y los tiempos de recuperación. Después se establece un catálogo nacional de infraestructura crítica que establece que las entidades que van a ser consideradas de infraestructura crítica serán definidas por parte de la autoridad a cargo del Gobierno Interior. Hoy día es el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, mañana, si se aprueba el Ministerio de Seguridad, va a ser el Ministerio del Interior. Y ese listado... Lo que pasa es que mandaron una presentación y la imprimimos, pero después nos dijeron que el Ejecutivo le había hecho unos cambios, no alcanzamos a... Pero tener esa de guía, por lo menos, ¿no? De hecho, la entregaron y después la retiraron. Sí. Pero está ahí, o sea, para irlo mirando... Vamos a pedir después que nos pueda dejar la versión definitiva para poder hacérsela llegar a cada uno. Por supuesto. Sí, estoy de acuerdo. Este catálogo se puede actualizar, o sea, se debe actualizar cada 4 años. O sea, cada 4 años hay una obligación de ponerlo al día. En segundo lugar, los instrumentos de planificación y gestión. Se establece un Plan Nacional de Protección de la Infraestructura Pública que define, orienta las acciones y las coordinaciones que son necesarias para la protección de la infraestructura pública, considera los riesgos, las amenazas, las vulnerabilidades y también el tipo de coordinación que debe hacerse tanto en los temas de prevención como en los de respuesta. Establece modalidades de alerta temprana y de monitoreo de incidentes. En segundo lugar, se establecen planes regionales de protección de infraestructura pública, que estos planes son los que definen las acciones específicas que en cada región deben hacerse en relación a las instalaciones que quedan en su territorio. Y en tercer lugar, un plan del operador para la protección de la infraestructura pública que debe presentarlo anualmente al Ministerio encargado de la seguridad, y cada operador, incluido en el catálogo, debe hacerlo. O sea, cada operador debe tener este plan y dejarlo presentado. Considera este plan, a lo menos, el panorama de los riesgos, las medidas de prevención y también las modalidades de respuesta en caso de que se genere alguna alerta. Segundo gran tema son las obligaciones del operador. O sea, el primer capítulo son, en el fondo, elementos más generales de cómo se va a organizar, de este catálogo, de este registro regional, de las medidas más generales que tienen los operadores, pero ya este punto 2 entra más en detalle en las obligaciones de los operadores. Y están enumeradas estas obligaciones. Hay un deber de cumplimiento, deben presentar un plan de seguridad y cumplirlo. En segundo, el encargado o la encargada de seguridad, que es una obligación también. O sea, cada infraestructura crítica debe tener una persona a cargo de la seguridad de esa infraestructura, una función especializada. En tercer lugar, un deber de reporte, en el sentido que el Ministerio de Seguridad debe estar enterado de cada alerta, de cada ataque, de cada incidente, cada vez que hayan transcurrido, de manera de tener también un monitoreo de los riesgos y de el desarrollo de cualquier actividad que vulnere el funcionamiento de la infraestructura crítica. En cuarto lugar, hay un deber de capacitación para que todos los trabajadores y trabajadoras que están vinculadas a la gestión de esta infraestructura tengan claro, medidas de protección, de reacción, de acuerdo a sus distintas funciones.
Tercer gran capítulo son las infracciones y sanciones, que aquí lo que hacemos es establecer quién está a cargo de que se cumplan todas estas obligaciones que están definidas en los títulos anteriores. Entonces, se establecen facultades de fiscalización para monitorear que se cumplan todas estas obligaciones que hemos enumerado, obligaciones que están a cargo de las distintas entidades obligadas, ¿no? Que depende, a veces el operador, a veces cada región debe tener el catálogo, cada uno tiene distintas obligaciones. ¿De quién está a cargo de hacer esta fiscalización? En primer lugar, el Ministerio encargado de la Seguridad Pública, o sea, hoy día el Ministerio del Interior, mañana el Ministerio de Seguridad, y esto a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito, será la encargada particularmente, y además la autoridad fiscalizadora, porque muchas de estas infraestructuras críticas tienen una superintendencia a su cargo, que también va a tener facultades de fiscalización. Y las infracciones a la ley se dividen en 3 tipos: gravísimas, graves y leves, con sanciones además que van escaladas de acuerdo a la gravedad de la infracción. Por último, está el capítulo que se refiere a la actuación de las Fuerzas Armadas cuando sean convocadas por el Presidente de la República a la protección de la infraestructura pública. En primer lugar, se establece que su principal tarea es resguardar el perímetro de estas infraestructuras que se definirá en el decreto supremo respectivo. O sea, cuando el presidente convoque a las fuerzas, tendrá que definir qué perímetro deberán cuidar y podrá hacerlo más extenso o menos extenso de acuerdo a las características también de la amenaza de que se trate. En segundo lugar, tiene la facultad de hacer control de identidad y registro de vestimentas, equipaje y vehículos a cualquier persona que circule por el lugar. O sea, para tener esa facultad de cualquier persona que entre en este perímetro, controlarla en todas estas dimensiones. En tercer lugar, la posibilidad de detención. Queremos poner acento en esto porque muchas veces cuando se despliegan las Fuerzas Armadas no tienen la posibilidad de detención, aquí la tienen, y esto en los términos de lo que establece el Código Procesal Penal, para efectos de que cuando haya cualquier transgresión a la autoridad en términos de las restricciones de entrada que van a ser puestas por este resguardo, la de salida de tránsito, el desobedecer las órdenes de las fuerzas que están desplegadas ahí, va a poderse proceder a la detención. Y por último, un deber de publicidad en el sentido de que instaladas las Fuerzas Armadas hay una obligación de informar cómo se va a operar, dónde está este perímetro y las exigencias que se van a hacer para la circulación en ese lugar. Eso es en términos generales los elementos del proyecto, presidente, pero evidentemente cada punto tiene sus bemoles, son 31 artículos, 31, que bueno, después examinaremos cuando entremos en el detalle del análisis de la iniciativa. Muchas gracias, ministra. Solicitar el acuerdo para prorrogar un par de minutos para que puedan hacer las preguntas y después seguiremos la discusión. Bien, vamos a prorrogar por 10 minutos nomás, mientras llega el resto. Senadora Proboste, senador Cruz Coque. Senadora Proboste. Muchas gracias, presidente. Gracias al senador, no lo vi que había levantado la mano. Creo que la presentación que hace la ministra da cuenta efectivamente del compromiso que se había tomado cuando se estableció la necesidad y el compromiso que el Gobierno enviaría en un plazo de 6 meses el Congreso para abordar estas materias. Sin embargo, presidente, creo que tengo algunas preocupaciones que tienen que ver más con la tramitología en general, porque en particular me gustaría colocar atención en que el título quinto, entre el artículo 22 al 29, que es donde se regula el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas, esto está contenido en este proyecto de ley y, sin embargo, el Ejecutivo tiene una tramitación en la Comisión de Defensa de la Cámara de un proyecto específico sobre RUF. Entonces, donde el Ejecutivo además se comprometió hace unos días a ingresar indicaciones. Por lo tanto, uno siente que desde el punto de vista de la técnica legislativa esto es complejo, porque mientras estamos discutiendo aquí un proyecto de ley que tiene un propósito distinto a partir de un compromiso en el Senado, este proyecto de ley incorpora un conjunto de materias en el ámbito de RUF que nosotros no sabemos cómo hoy día se está actuando en la Comisión de Defensa de la Cámara, en donde además, y yo quiero en esto insistir, presidente, el mismo Ejecutivo comprometió hace días ingresar indicaciones. Entonces, creo que sería importante saber
¿dónde finalmente el gobierno va a hacer su apuesta por abordar el tema de RUF? Si lo va a hacer en este proyecto, lo va a hacer en el proyecto que tiene en la Cámara, ¿dónde? Creo que eso es importante clarificarlo. Además, presidente, yo estuve mirando el informe financiero del proyecto. Y este informe financiero señala en que este proyecto de ley no irroga gastos. Y la verdad, cuando uno mira los 30 artículos de este proyecto de ley, a uno le cuesta imaginar que todas estas nuevas funciones que se le entregan a ministerios, a agencias consideradas específicas, no vayan a irrogar gastos. Entonces, también me parece en esto una contradicción respecto de la letra del proyecto y de lo que está en el informe financiero. Entonces, creo que sería bien importante clarificar cómo se van a hacer estas nuevas, estas ampliaciones de mandatos a ministerios, a agencias específicas, si es que no tenemos mayores recursos, porque el informe financiero es claro en consignar que esto no irroga gastos. Y por otra parte, creo que sería bueno que nosotros pudiésemos saber, y además saber para invitarlos, digamos, quiénes estuvieron detrás de este proyecto de ley, entre el Ministerio del Interior y, bueno, y nosotros mismos también consignar cuál va a ser el plazo que vamos a tener para poder establecer nuestro listado de invitados. Pero, presidente, a mí me parece complejo la forma de tramitar en donde se consignen en este proyecto artículos que hoy día forman algunos parte de otro proyecto que se está discutiendo en paralelo y que puede generar una inconsistencia importante. Eso. Muchas gracias, senadora Proboste. Senador Cruzcoque tiene la palabra. Sí, primero, agradecer la exposición de la ministra. Yo me tomo un poquito de las palabras de la senadora Proboste y me interesa saber, efectivamente, como no irroga gasto fiscal y hay un plan del operador de protección de infraestructura crítica, que me imagino que ese operador puede ser tanto estatal o privado, me imagino que esos gastos vendrán por el lado de la repartición pública a la que corresponda, en el caso que sean estatales, y por el caso de los privados, en el caso que corresponda, no sé, imagino una eléctrica, una sanitaria. Y eso efectivamente nos pone en un dilema que ya es viejo y que emerge cada cierto tiempo, que es la relación entre el Estado y como obra sobre privados. Pero acá estamos hablando en un tema que es bien crítico, que es la seguridad. Entonces, ¿qué va a suceder cuando el día de mañana nosotros le digamos a una empresa que presta algún servicio indispensable y que se ha calificado con los parámetros que se han detallado ahí, que por lo demás me parece que está bastante bien? No quiero hacer una crítica al proyecto porque me parece que cumple con todo lo que en la práctica, cuando emergió el problema de infraestructura crítica a partir del estallido social, ¿verdad?, se dijo, mire, nosotros necesitamos que esto tenga una mayor protección, pero evidentemente una parte le cabe a la participación que van a tener las Fuerzas Armadas, sí, pero otra parte también le cabe a quienes van a tener que implementar aquellos planes del operador de infraestructura crítica. Y ahí quiero saber bien qué es lo que se tiene pensado en términos, ¿van a poder esas compañías eventualmente implementar seguridad privada? ¿Esa seguridad va a tener algún estatuto especial distinto del que se contempla hoy o del alcance más restringido que ese tipo de seguridad eventualmente tiene? ¿Eso va a tener costos? Me imagino que esos costos habrá que buscar la manera de repartirlos equitativamente para no gravar a un privado con ciertos elementos que señala la ley, pero que no estaban contemplados eventualmente en su plano original. Entonces, esa es la duda principal. ¿Cómo se va a poder coordinar, al menos en lo que dice relación con aquellos elementos de infraestructura crítica que estén en manos de operadores privados? ¿Cómo se va a poder llevar adelante esto sin que colisionen o intersecten el día de mañana intereses? Y eventualmente, cuando se ponga en peligro algún tipo de infraestructura crítica, ¿cómo va a intervenir también la fuerza pública y las Fuerzas Armadas en cómo se van a relacionar con estos operadores privados?
Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Cruzcoque. Solo pedirle a la ministra efectivamente lo que ella ha señalado, poder profundizar cada uno de los ámbitos indicados, entendiendo que tenemos que armonizar el ecosistema de seguridad completo. Del momento que se decidió separar el Ministerio del Interior del de Seguridad Pública, ya hay costos importantes que se van a tener que asumir. Desde el momento en que se ha decidido ir por la interagencialidad, la interoperabilidad, y van a aparecer funciones nuevas. Al respecto, ya el Senado ha hecho el trabajo de ir pidiendo a la Biblioteca del Congreso varios informes. Uno de ellos es la legislación comparada de infraestructuras críticas y organismos especializados. El caso de España es un referente. España tiene el CNPIC, Centro Nacional de Protección de Infraestructura Crítica, 54 personas, 27 carabineros, 27 PDI, tienen la mitad de cada uno, el equivalente Policía Nacional, Guardia Civil. Porque este es un tema complejo y esto aborda la parte física. En paralelo se está discutiendo también la ley marco de ciberseguridad. Y este proyecto de ley en gran medida es un espejo a lo que ocurre en la ley marco de ciberseguridad, la forma en que se trabaja, porque son riesgos reales, riesgos que ocurren en el mundo físico y riesgos que ocurren en el mundo virtual. Sin embargo, la matriz de riesgo que ha sido expuesta solamente considera la criticidad y el impacto, no considera la probabilidad de ocurrencia. Y ese es un tema que tenemos que también ver porque los planes son para mitigar riesgo por matriz de riesgo y la probabilidad de ocurrencia es un tema importante a analizar para ver los esfuerzos porque si no los esfuerzos pueden ser desmedidos. Seguridad se puede ir de nada a la paranoia. Y también en los temas de infraestructura crítica están los temas de dependencia e interdependencia. En España hay una fundación especializada en temas de protección de infraestructura crítica, tiene varios libros publicados, también haremos llegar la información, porque creemos que se tiene que revisar a fondo. Y está el tema del uso legítimo que tiene el Estado para hacer uso de la fuerza. Y eso se ve reflejado en las reglas de uso de la fuerza. Por lo pronto tenemos la iniciativa del Ejecutivo, que está en la Cámara de Diputados, pero también recordar tenemos una moción presentada aquí en el Senado que puede ir conversando de la misma manera. Estos son los elementos que tenemos que armonizar y por eso pedirle a la ministra aquello que nos pueda contestar ahora y si no, lo veremos en la próxima sesión. Ministra, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Primero, yendo en orden, digamos, de las consultas que surgieron, el proyecto se plantea algunas regulaciones en materia de uso de la fuerza, pero establece en un artículo transitorio que está al final que aprobado el proyecto de reglas de uso de la fuerza quedarán sin efecto estos artículos y entrará a regir la ley de reglas de uso de la fuerza. Pero el proyecto se pone en el supuesto de que no se aprobara ese proyecto. Entonces, igual tiene una cierta normativa en esa materia. Entonces, está totalmente articulada las dos iniciativas, no están para nada inconexas, al contrario. No son espejos. Esta tiene una normativa acotada respecto a la implementación de esta ley, mientras no haya vigente una ley que regule las reglas de uso de la fuerza. Si se llega a aprobar esa ley, esa es la que va a regir y estos artículos quedan sin efecto y se pasa a aplicar la normativa general que estaría contenida en esa ley. Respecto de quién está detrás de este proyecto, el proyecto se hizo entre los Ministerios del Interior y de Defensa y también participó la ANI en hacer algunas, digamos, observaciones y comentarios en el transcurso de su elaboración. Se hizo mirando experiencias también, digamos, comparadas. De hecho, el caso de España se miró y también hay una especie de directiva en la Unión Europea que se observó para efectos de establecer esta regulación. En tercer lugar, respecto al costo, el proyecto se considera que de manera directa no tiene costos, pero de manera indirecta los puede tener, en la medida que las entidades hagan planes de seguridad de distinto tipo, que podrían ser más o menos ambiciosos, más o menos costosos, eso puede llegar a tener un costo, pero el proyecto no puede anticipar eso porque esos planes no están hechos todavía. Entonces, la implementación del proyecto en sí mismo no tiene costo, porque para efecto de estas tareas generales, ¿no?, de levantar estos planes de seguridad, eso se hace con el personal disponible y se hará con los presupuestos, digamos, que tienen previstos los temas de seguridad. Todas estas instituciones tienen previstos temas de seguridad. Nadie es nuevo, digamos, en estas preocupaciones y tienen personas dedicadas a estas tareas. Lo que pasa es que una vez que hagan sus planes y una vez especialmente que se haga solicitud de auxilio de las Fuerzas Armadas, eso va a tener un costo, pero eso pueden pasar años sin que suceda. O puede suceder al día siguiente que se implementa la ley. Eso la ley no lo puede establecer, eso tendrá que verse a través del presupuesto nacional año a año, evaluando de acuerdo a las tareas que se vayan encomendando.
Y respecto de, había una última solicitud que era... La relación con los privados que operan infraestructura crítica y Sí. las obligaciones que a ellos les cabrían. Sí, ellos van a tener que tener un encargado de seguridad, ellos van a tener que tener un plan de seguridad y va a ser obligatorio por ley. Y en este caso el costo es de ellos, pasa a ser parte de sus costos de, digamos, de operación. Y las obligaciones estatales, perdón, presidente, las obligaciones de los órganos del Estado que administran infraestructura crítica son las mismas que va a tener el privado. Y van a tener, O sea, van a tener las mismas responsabilidades penales eventualmente. Son operadores, exactamente, y se les aplica la misma normativa desde el punto de vista de la obligación. Ahora, la ley opera distinta porque en unos casos son responsabilidades propias de derecho administrativo y en otros casos de derecho privado, pero las obligaciones son las mismas. Y respecto de la seguridad privada, la mayoría de estas instituciones ya son entidades obligadas, que tienen que tener unos ciertos estándares de seguridad privada incluso antes de esta legislación. Ahora, vamos a ver, esos planes de seguridad pueden reforzar esas medidas o complementarlas con otras, va a ser variable, de acuerdo a qué operador se trate, de los riesgos que tenga, de la frecuencia de esos riesgos. Esto, la verdad es que ese detalle lo vamos a tener cuando se empiece a implementar esta legislación. Muchas gracias, ministra. Hemos llegado al término del horario de extensión solicitado. Le vamos a pedir a las senadoras y senadores de la comisión que nos hagan llegar el listado de los invitados. Yo creo que es muy importante escuchar a los diferentes actores. No podemos dejar a nadie que no dé su opinión. Este es un tema relevante porque es primera vez que lo estamos abordando. También está considerado que esto se haga no en un estado de excepción, que es un tema no menor. Y además se tiene que proteger algo que es inerte, una máquina. Aquí el concepto de la legítima defensa no necesariamente aplica. O sea, hay varios elementos de discusión que son importantes poner. Habiéndose cumplido el tiempo, se levanta la sesión. Muchas gracias.